¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente sucedió en el Edén? ¿Por qué un solo acto de desobediencia cambió la historia de la humanidad para siempre? En el corazón de la Biblia, en el principio de todo, encontramos un relato que, más que una simple historia, es el punto de partida de nuestra lucha espiritual. El pecado que cambió la historia. ¿Qué realmente sucedió en el Edén? La serpiente, el árbol, la manzana. ¿Son estos solo símbolos o hay algo más profundo en juego? La tentación, la caída, el pecado original, todos conceptos que arrastran consigo miles de años de reflexión y preguntas sin respuesta. Pero, más allá de lo que nos han contado, ¿cuál es el verdadero significado de este acontecimiento trascendental? Antes de sumergirnos en esta reflexión, si eres nuevo en el canal o si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros estudios profundos sobre temas espirituales y bíblicos. Dale like si te interesa descubrir más sobre este misterio eterno. En el Génesis, Dios creó al hombre y a la mujer en un jardín de perfección. Todo era bueno, todo era armonioso. El Edén no era solo un lugar físico, era un estado de comunión perfecta con Dios, una relación sin barreras, sin el pecado que hoy conocemos. Pero, de manera inexplicable, en ese mismo paraíso, algo cambió. La historia de Adán y Eva no es solo un relato antiguo, sino una lección profunda que habla de la naturaleza humana, de la tentación y de la libertad que Dios nos dio. La serpiente, astuta y engañosa, apareció en el Edén. Su intervención no fue casual. No fue solo un animal que hablaba, era el vehículo de la tentación misma, de esa fuerza que se mueve en las sombras, buscando la caída de lo perfecto. Satanás, al igual que en los tiempos de Job, buscaba que el hombre cayera, que la creación de Dios se apartara de su voluntad. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, Génesis 3:1. La serpiente no comienza con una orden directa, sino con una duda, con una pregunta. Y esta pregunta, aparentemente inocente, fue suficiente para sembrar la semilla de la desconfianza en los corazones de Adán y Eva. Porque ¿no es eso lo que nos ocurre en nuestra vida diaria? Nos enfrentamos a preguntas que nos hacen dudar de lo que sabemos que es verdad, a veces por medio de pequeñas insinuaciones que erosionan nuestra confianza en Dios. Eva, al escuchar la serpiente, respondió que Dios había dicho que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero que podían comer de los demás árboles del jardín. Sin embargo, la serpiente, astuta, negó la palabra de Dios, sugiriendo que Dios no quería que ellos se volvieran como Él, sabiendo el bien y el mal. La tentación estaba en el deseo de algo más, de algo prohibido, algo que, según la serpiente, les otorgaría poder. El pecado en el Edén no fue simplemente comer de un fruto prohibido. Fue el acto de desobedecer a Dios, de poner en duda su palabra, de creer que había algo mejor fuera de lo que Él había dispuesto. Y en ese momento, la humanidad dio un paso hacia el abismo. El pecado no solo alteró la relación de Adán y Eva con Dios, sino que introdujo la muerte, el sufrimiento, la corrupción y la separación entre lo creado y su creador. Eva, tentada por la serpiente, tomó el fruto y comió. Y luego, sin dudar, se lo dio a su esposo, quien también lo comió. En ese preciso instante, sus ojos se abrieron. La conciencia del pecado se desató y la paz que habían experimentado en el Edén desapareció. El hombre y la mujer, al igual que nosotros hoy, se dieron cuenta de su desnudez, de su vulnerabilidad. La relación perfecta con Dios fue quebrada. La historia del Edén no solo habla de la caída de Adán y Eva, sino de la caída de la humanidad misma. Desde ese momento, todos nacemos con una naturaleza caída, una tendencia hacia el pecado,
una lucha interna que nos aleja de la perfección que Dios había planeado. Pero, aunque el pecado entró en el mundo, Dios no abandonó a la humanidad. La promesa de redención se hizo presente incluso en el mismo instante en que Adán y Eva fueron expulsados del jardín. Es en ese momento que Dios, en su infinita misericordia, habló por primera vez de la esperanza futura. En Génesis 3:15 se menciona la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente, un mensaje que apunta hacia la futura venida de Jesucristo, quien derrotaría al pecado y a la muerte. Esta promesa fue el primer atisbo de la restauración que vendría a través de Cristo. El pecado de Adán y Eva, entonces, no solo cambió la historia de la humanidad en términos de consecuencias inmediatas. Nos dejó una lección vital. El pecado no es solo un acto aislado, es una ruptura con la voluntad de Dios, una elección consciente de ir en contra de su plan perfecto para nosotros. Cada vez que caemos en tentación, nos enfrentamos a la misma decisión que Adán y Eva: confiar en Dios o creer en la mentira de que hay algo mejor fuera de su voluntad. Hoy, cuando miramos el mundo que nos rodea, vemos el fruto amargo de esa caída: el sufrimiento, la muerte, la injusticia, la violencia y la desesperación son consecuencias del pecado original. La historia del Edén no solo nos muestra el principio de nuestra separación con Dios, sino que también resalta la realidad de que, aunque todo haya cambiado, la necesidad de restauración sigue vigente. En cada rincón del mundo, buscamos algo que nos devuelva la paz que se perdió en ese momento. Es fundamental comprender que, aunque el pecado dejó una marca indeleble en la humanidad, la promesa de redención sigue viva. Esa simiente de la mujer que mencionó Dios en el Edén, el Mesías, es la respuesta a nuestra desesperación. Jesús vino para restaurar lo que se perdió, para reconciliarnos con Dios, para sanar la brecha que el pecado abrió entre nosotros y nuestro Creador. La caída no es el fin de la historia, es el inicio de un plan divino de salvación. A través de Jesucristo, el sacrificio perfecto, la restauración se hizo posible. Cristo, quien fue tentado en todo como nosotros pero sin pecado, nos ofrece la oportunidad de regresar a la comunión con Dios. El pecado no tiene la última palabra, porque Cristo venció a la muerte y al pecado en la cruz, y esa victoria es nuestra si aceptamos su gracia. Hoy, cuando miramos el mundo que nos rodea, vemos el fruto amargo de esa caída. El sufrimiento, la muerte, la injusticia, la violencia y la desesperación son consecuencias del pecado original. Pero el sacrificio de Cristo nos ofrece la esperanza de restauración y redención. Aunque el pecado entró por un solo hombre, la salvación vino por Jesús, quien nos dio la oportunidad de restaurar lo perdido. La caída no fue el fin, sino el inicio de un plan de redención cumplido en la cruz. ¿Seguiremos creyendo las mentiras de la serpiente o regresaremos al amor eterno de nuestro Creador?